Buenos días, mi nombre es Lisa Fernanda Rincón, vivo en el municipio de Formica, Cundinamarca, pertenezco al grupo 2 y a continuación les daré a conocer la evaluación final del curso Modelación Ambiental basándonos en un artículo científico. El artículo seleccionado fue análisis del balance hídrico bajo escenarios regionales de cambio climático para zonas áridas de Colombia. Como introducción partimos diciendo que los efectos del calentamiento global han traído consecuencias muy importantes para la distribución espacio-temporal del ciclo hidrológico del agua. Es por esto que en el presente trabajo está basado en los análisis a los parámetros relacionados al equilibrio del agua y las condiciones del cambio climático en una zona característica de clima árido en Colombia, específicamente en la región desértica de Uribía, en La Guajira, pretendiendo dar a conocer detenidamente diferentes puntos de vista del artículo relacionados con la FIBE-WIS mediante un análisis crítico, un planteamiento de hipótesis, descripción del problema y el marco de la modelación que allí se aplica. Como resumen del artículo, partimos diciendo que el agua es un compuesto que se forma a partir de la unión mediante enlaces covalentes de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, de ahí nace el término H2O, siendo esto uno de los elementos más importantes para la sobrevivencia de la humanidad, que posee cambios que traen consigo alteraciones significativas en diferentes regiones del mundo. Para este artículo se toma como base la región del municipio de Uribía, en el estado de La Guajira, en donde se realizó un análisis de parámetros como potencial de evapotranspiración, el cual es un importante elemento del balance hídrico por cuanto determina las pérdidas de agua desde una superficie de suelo en condiciones definidas. También se determinaron los incrementos de la temperatura anual promedio entre los años 2041 y 2060 y los años 2061 y 2080, basándonos en dos modelos que más adelante serán explicados. En el planteamiento de las FIBE-WIS, como primera pregunta tenemos de quién se trata. Se trata de Uribía, un municipio colombiano ubicado al norte del departamento de La Guajira, y su análisis de balance hídrico bajo escenarios regionales del cambio climático. ¿Qué pasó? Existe una deficiencia de agua y excesos anomalías en las temperaturas, humedad en el suelo, también incluye la potencial y actual evapotranspiración. Condiciones áridas extremas de Uribía. ¿Cuándo tuvo lugar? Este análisis, estudio y aplicación de modelos está proyectado para los periodos 2041-2060 enfocándose en el 2050 y 2061-2080 enfocándose en el 2070 respectivamente. ¿Dónde tuvo lugar? Este tuvo lugar en Colombia, en el estado de La Guajira y otras regiones del Caribe, para describir el impacto de la superficie y la agua subterránea en los ecosistemas, el uso doméstico y la productividad de los sectores primarios y los sectores industriales. El área seleccionada coincide con una zona de distribución de zona definida según el índice de IL o el ratio entre la precipitación anual y la temperatura media. La estación seleccionada fue Nazaret, ubicada a 72 grados 15:57 y 11 grados 42:50 norte en el estado de La Guajira. ¿Por qué sucedió? Esto sucedió por alteraciones del ciclo del agua, tales como el aumento del refuerzo de la evapotranspiración en el caso de las aguas residuales, las concentraciones de las aguas residuales, las emisiones de gases de efecto invernadero y en el caso de que produzca un cambio en la calidad de vida de la población. Como descripción del planteamiento del problema de hipótesis, se parte realizando un estudio globalizado para diferentes años, comprendido y comprobando mediante la clasificación climática, donde el área de estudio determina a futuro un área con recursos hidrológicos limitados y sin excedentes. De acuerdo con los resultados encontrados, el sector agropecuario colombiano y comunicación del agrocolombiano, el sector ganadero, además la producción, el rendimiento y la calidad de los productos cultivados con sistemas de riego, por ejemplo el arroz, se verán afectados por las condiciones cada vez más deficientes del municipio, a menos que se realicen algunos ajustes a los ya existentes sistemas de riego, la planificación de los productos y el área de siembra potencial. Incluso se debe considerar una conservación de productos y también se debe avanzar en las investigaciones realizadas con el análisis de la viabilidad de la recolección del agua lluvia para tales fines. En el marco de la modelación tenemos que como primer modelo que allí nos plantean está el HAT-GEM2-ES, proyectados para los años 2041 y 2060. En este la temperatura anual promedio es de alrededor de 1.7 grados centígrados, los cuales se determinan las anomalías de precipitación. En este modelo es acoplado
que fue utilizado por Met Office Hadley Center para las simulaciones del centenario, de CMIP5 HAD GEM2, para los 4 trayectorias representativas de concentraciones de gases de efecto invernadero. Predice para ambos periodos climáticos una dispersión favorable de la especie, ya que la superficie con AA alta y media se incrementará con la relación al panorama de la climatología de referencia. Este modelo climático comprende un GCM atmosférico con una resolución horizontal y vertical N96 y L38 y un GCM oceánico con una resolución horizontal de 1 grado y 40 niveles verticales. Los componentes del sistema terrestre incluidos son el ciclo terrestre oceánico del carbono y la química troposférica. Además, este modelo demostró que ser el más optimista en la región de estudio con un RCP de 4.5. También tenemos otro marco que nos plantea, que es el GFDL CM3, proyectados para los años 2061 y 2080. La temperatura anual promedio es de alrededor de 3.7 grados centígrados, los cuales determinan los escenarios de la temperatura media. Este modelo CM3 parametriza las escalas más pequeñas utilizando funciones de distribución de probabilidad para movimientos más pequeños que los que resuelve específicamente. Los efectos directos se simulan de manera más realista con este modelo. Sin embargo, este modelo para el caso de estudio lanzó un RCP de 8.5 en los años 2070, representando las condiciones más pesimistas, lo cual nos indica que este no es el modelo más apto para aplicar en este tipo de problemáticas. En el análisis crítico tenemos que el balance hídrico se considera una herramienta esencial para ubicar y establecer cultivos, rastrear su crecimiento y desarrollo y programar y realizar obras de infraestructura hidráulica, por ejemplo, infraestructura para riego y drenaje. Para este análisis, la estación elegida fue Nazaret, ubicada a 72 grados 1557, 11 grados 4250 norte, en el estado de La Guajira, y sus estudios son muy preocupantes, ya que los efectos que ha traído el cambio climático podrían determinar por complicar las condiciones que ya están muy bajas, trayendo como consecuencia la amenaza en la deficiencia del suministro del agua y todas las diferentes actividades que pretenden de este recurso. Para finalizar, es importante enfatizar que la reserva o almacenamiento de agua utilizable en el suelo no es uniforme, depende del tipo y las características relacionadas con los diferentes tipos de suelo. En este caso particular, tomada como referencia climática para el área de estudio, la capacidad máxima de reserva de almacenamiento del agua. Como conclusiones tenemos que al comparar la línea de base con los escenarios futuros, las clasificaciones climáticas no presentan cambios, ya que los valores del índice de humedad varían dentro de las clases más cálidas y secas, lo que excluye el aislamiento de cambios significativos en los resultados de la clasificación. Sin embargo, está claro que para cada escenario el índice de humedad disminuye, lo que mejora las características de la clase. También podemos decir que los principales efectos se evidenciarán con mayor impacto en los sectores agrícola y ganadero, esto debido a los aumentos significativos en los niveles de la temperatura y las reducciones proyectadas en las precipitaciones. También, por otro lado, es importante resaltar que la reducción del suministro natural del recurso hídrico podría seguir siendo uno de los efectos en el área de estudio, afectando al sector de la salud debido a factores nutricionales relacionados con la seguridad alimenticia. Para finalizar, podemos decir que los diferentes modelos utilizados lanzaron variedad de resultados. Los más destacados es el modelo HAD GEM2ES, demostrando ser el más optimista para la región de estudio, con un RCP de 4.5 al 2050, mientras que el modelo GFDL CM3, con un RCP de 8.5 en 2070, representó la condición más pesimista. En otras palabras, el estudio presenta las situaciones más y menos adversas según los diferentes escenarios estudiados. Muchas gracias por la atención prestada, espero el tema haya sido de su entendimiento.